it is a privilege poder congregarme con ustedes to be able to congregate with you en la casa de Dios. in the house of God. Me agrada verlos. It pleases me to see you guys. Espero que hayan tenido unos buenos días festivos, I hope that you guys have had a good holiday que lo disfrutaron con su familia. and that you enjoyed it with your family. Amén. Quiero darle honor al obispo que está aquí con nosotros I el want to día de give hoy. honor to Bishop that he is here with us today. Amén. Lo van a estar escuchando gritar por medio de toda la predicación. You're going to hear him yell throughout the whole preaching. Amén. Y si no lo escuchan, And if you don't hear him, pues que perdió su voz. it's because he lost his voice. En gloria a Dios. Si podemos abrir nuestras Biblias el día de hoy, If we can open up our Bibles today, voy a tratar de no tomar mucho de nuestro tiempo. I'm going to try to not take too much of our time. Por el favor de Dios, terminar aquí antes del 1 de enero. Lord willing, if we can finish by the end of Before. or before the beginning of January. Amén. Fue un chiste. It was a joke. Estaba esperando un aplauso y carcajadas, I pero was expecting some laughter and some claps, some applause. Está bien, para la próxima. but probably for next time. Si podemos abrir nuestras Biblias. Si podemos abrir nuestras Biblias a Éxodo capítulo 2, versículo 11. If we can open up our Bibles to Exodus chapter 2, verse 11, Y diga amén cuando lo tenga. and say amen when you have it. Como que estamos pocos callados el día de hoy. I feel like we're a little quiet today, Amén. Pero dice así en el nombre de Jesús. but it says like this in Jesus' name. Disculpe. En aquellos días, crecido ya Moisés, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos. Vio a un egipcio golpeando a un hebreo y a uno de sus hermanos. One day when Moses had grown up, he went out to his people and looked on their burdens, and he saw an Egyptian beating a Hebrew, one of his people. Entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. He looked this way and that, and seeing no one, he struck down the Egyptian and hid him in the sand. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían y dijo al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? When he went out the next day, behold, two Hebrews were struggling together, and he said to the man in the wrong, "Why do you strike your companion?" ¿Quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? Le respondió el culpable. ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente se ha divulgado lo sucedido. He answered, "Who made you a prince and a judge over us? Do you mean to kill me as you killed the Egyptian?" Then Moses was afraid and thought, "Surely this thing is known." Entonces, al enterarse el faraón de lo que había pasado, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián y ahí se sentó junto a un pozo. When Pharaoh heard of it, he sought to kill Moses, but Moses fled from Pharaoh and stayed in the land of Midian, and he sat down by a well. Vamos a orar. Let's pray. Gracias, Señor Jesús, por dejarnos estar aquí. Thank you, Lord Jesus, for allowing us to be here. Pido que seas tú quien sea exaltado y glorificado. I pray that it is you that is exalted and glorified. Sea tu presencia, Señor, Lord, that your presence, sea lo que se manifieste en este lugar. for it to be the thing that manifests itself in this place. Toda la gloria y la honra es tuya. Let all the honor and glory be yours. Pido, Señor Jesús, que seas tú quien tome control en esta tarde. I pray that it is you that takes control tonight, Y seas tú quien hable por medio de este predicador y el traductor. and that it is you who speaks through the preacher and the translator. Toma control, Señor. Take control, God. Te lo rendimos todo a ti. We surrender it all to you. En nombre de Jesús. In Jesus' name, Amén. Pueden tomar su asiento. you can take your seat. El año nuevo On New Year's es típicamente is typically es un día donde todos tratan de hacer metas para el resto del año. a month where people try to make goals for the rest of the year. Unos dicen voy a perder 100 libras. Some say I'm going to lose 100 pounds. Otros dicen voy a hacer más dinero. Some people say that they're going to earn more money, O voy a hacer un cambio en mi vida personal. or I'm going to make a change in my personal life. Hay un montón de metas que la gente hace.
And there's a lot of things that people do para cumplir por medio de todo el año, para cumplir entre todo el año entero. to achieve that throughout the whole year. Pero casi todo requiere transformación. But almost everything requires transformation. Hacemos metas We make goals que requieren transformación interna. that requires internal transformation. Si anhelamos ser más ambiciosos, If we desire to be more ambitious, tiene que ser algo interno que tiene que cambiar. it has to be something internal that has to change. Si anhelamos ser más devotos If we desire to be more devoted o crecer en nuestra relación con Dios, or to grow in our relationship with o God ser el ejemplo necesario aún en nuestras familias, or to be the example to our families, requiere un cambio interno, it requires an internal change. requiere transformación. It requires transformation. Dar un estudio bíblico Giving Bible studies requiere transformación interna. requires internal transformation. Requiere de cambiar de una persona que no conoce nada, It requires for you to change to a person that doesn't know anything tímida and timid o nervioso o or nerviosa, nervous, a cambiar a una persona to change to a person que le importa más ser obediente a Dios that cares more about being obedient to God y es valiente and is brave en su compartir de las escrituras in their commandments of the scripture, para hacer un cambio bueno y drástico. to make a change good and drastic. Se requiere transformación interna. It requires internal transformation. A Moisés se le había dado una promesa. To Moses had been given a promise. Quiero que note algo específico de Moisés. I want you to notice something specific about Moses. Moisés se le había dado una promesa de liberar al pueblo de Israel. A promise was given to Moses about delivering The people of the Israel, people of Israel de esclavitud. from slavery. Egipcio era considerada la nación más poderosa en ese tiempo. Egypt was considered one of the most powerful countries in the world. Y este hombre singular And this one singular man se le fue dado una promesa was given a promise de liberar a la nación entera to deliver the whole nation del ejército y nación más poderoso en ese tiempo. from the army and most powerful nation in the world en ese tiempo. at that time. Quiero que entienda el nivel de la promesa. I need you to understand the level of this promise. Dios no le había dado una promesa cualquiera a Moisés. God hadn't given him an ordinary promise, Moisés lo creyó, but Moses believed it. pero hubo un problema con Moisés. But there was a problem with Moses. Él miró la injusticia, He saw the injustice. él miró lo que estaba pasando He saw what was going on. y dijo, yo fui llamado And he said, I have been a called liberar a este pueblo, to deliver these people. so voy a actuar ahora. So I'm going to act right now. Voy a ir a matar a ese egipcio, I'm going to go kill that Egyptian porque yo fui llamado. because I have been called. Actuó de su propia voluntad. He acted out of his own will. Tenía la promesa, He had the promise, pero no tenía la relación con Dios todavía. but he didn't have that relationship with God yet. No tenía esa confianza en Dios. He didn't have that confidence in God. Moisés no tenía la madurez todavía para obtener esa promesa Moses did not have that maturity to obtain that promise yet, o para ver esa promesa ser cumplida. or to see that promise be fulfilled. Tenía la promesa, He had the promise, pero no tenía la bendición de hacerlo todavía. but he didn't have the blessing to do it yet. Moisés actuó de su propia voluntad Moses acted on his own free will, y sufrió las consecuencias. and he suffered the consequences. Huyó por su vida. He fled for his life. Él fue de ser uno de los hombres más poderosos de todo el mundo He went from being one of the most powerful people in the world a huir por su vida to fleeing for his life en un instante, in an instant, porque él tuvo una promesa because he had a promise, y sin hacer nada al respeto and without doing anything for it, para ser la persona que Dios quería que fuera, to be the person that God wanted him to be, actuó he acted impulsivamente impulsively, y sufrió las consecuencias como tal. and he suffered the consequences like so. Hechos capítulo 7, versículo 29. In Acts chapter 7, verse 29, Dice, al oír estas palabras,
Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madaín, donde fue padre de 2 hijos. At this retort, Moses fled and became an exile in the land of Midian, where he became the father of 2 sons. Pasados 40 años, se le apareció un ángel en el desierto, en el monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Now, when 40 years had passed, an angel appeared to him in the wilderness of Mount Sinai, or in a flame of fire in a bush. Al ver esto, Moisés se maravillaba de la visión y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor. When Moses saw it, he was amazed at the sight, and he drew near to look, and there came the voice of the Lord. Y dijo el Señor: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés tembló, no se atrevía a mirar. I am the God of your fathers, the God of Abraham and of Isaac and of Jacob. And Moses trembled and did not dare to look. Pero el Señor le dijo: Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Then the Lord said to him, Take off the sandals from your feet, for the place where you are standing is holy ground. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, y he oído sus gemidos, y he decidido para liberarlos. Ven ahora y te enviaré a Egipto. I have surely seen the affliction of my people who are in Egypt, and have heard their groaning, and I have come down to deliver them. And now come, I will send you to Egypt. Los hebreos tenían un problema, The Hebrews had a problem, or the Jews had a problem. y Moisés anteriormente solamente tenía una promesa. And Entonces, Moisés had Moses only had one promise. pero no tenía Moisés todavía But he still had not had, la madurez o la relación con Dios para cumplirla. but not the maturity or relationship with God to fulfill it. Quiero dejar algo claro. I want to make something clear. Lo único que tenía Moisés The only era thing- una promesa, The only thing that Moses had was a promise. pero una promesa sola no puede llevarte a la liberación. But a promise alone cannot take you to deliverance. Una promesa sin humildad, A promise without humility, una promesa sin trabajo, sin trabajar en sí mismo, a promise without working in yourself, una promesa sin rendimiento a Dios, a promise without surrendering to God, una promesa sin obediencia a su palabra, a promise without obedience to his word, una promesa sin obediencia a sus mandamientos, an obedience without a promise without obedience to his commandments lo va a llevar uno a nada. will lead you nowhere. Y si decide actuar And if you decide to act fuera del tiempo de Dios, out of God's o timing, sin Dios haberle dicho hazlo ahora, or without God telling you to do it now, va a sufrir sus propias consecuencias. you are going to suffer your own consequences. Porque una promesa Because a promise sin transformación without transformation significa nada. means nothing. Una promesa requiere trabajo. A promise requires work. Una promesa requiere transformación completa. A promise requires full transformation. Requiere rendimiento de su propia voluntad. It requires a surrendering your own will Y si Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. and saying, God, let your will be done, not Lo mine. que tú quieres que haga, Whatever you want me to do, yo lo hago. I will do. Si anhela ver la promesa de Dios cumplirse en su vida, If you desire to see God's promise be fulfilled in your life, comience a dejar que Dios lo transforme en una nueva persona. start to let God transform you into a new person. Si anhela ver lo que Dios quiere hacer con usted, If you desire to see what God wants to do with you, rinda su voluntad surrender your will y diga: Señor, aquí estoy. and say, God, I am here. Quiero ser transformado I want to be a la transformed persona to the que person puede cumplir that la can promesa que tú has dado. fulfill the promise that you have given. Requiere transformación genuina. It requires genuine transformation. Lo interesante de la transformación The interesting thing of the transformation es de que requiere tiempo. is that it requires time. No es algo que sucede de la noche a la mañana, It's not something that happens overnight. overnight. Es algo que requiere tiempo. Es algo que requiere mucho tiempo. It's something that requires a lot of time. A Moisés le tomó 40 años para estar listo. It took Moses 40 years to be ready. Estuvo It was
Se me olvidaron las palabras. Estuvo en el desierto por mucho tiempo, He was in the desert for a long time, por 40 años para ser específico. for 40 years to be exact. Solo él, Only him, sus pensamientos his thoughts, y borregos, and his sheep, o los animales que él cuidaba or the animals that he would take care of en el campo. in the field. No puedo imaginarme estando haciendo eso de día a día por 40 años continuos. I cannot imagine doing that day and night for 40 years. Pero es lo que le tomó a Moisés But that's what it took for Moses para ser el líder que él tenía que ser. to be the leader that he had to be. Cuando Moisés regresó a Egipto, When Moses returned to Egypt, no regresó solamente con una promesa, he didn't only come back with a promise, pero regresó un hombre transformado, but he came back a transformed man, rendido a Dios, surrendered to God, obedeciendo la voz de Dios obeying God's y voice, siendo guiado por Dios. and being guided by God. Pero requería que Moisés estuviera por 40 años en un proceso de transformación. But it required for Moses to be in a process that took 40 years of transformation. Para muchos eso es mucho tiempo. For a lot of you, it's a long time. Esa es doble la cantidad de años que tengo, casi. That is almost 2 times as much as My age. my age. 40 años 40 years en un proceso de transformación. in a process of transformation. Pero lo que sucedió But what happened cuando salió de ese proceso when he got out of that process, fue algo que cambió el curso de la historia. it was something that changed the course of history. Esa promesa se convirtió en realidad, That promise became reality. pero requería una persona But it required one person, humilde humble y rendida a Dios. and surrendered to God. Requería una persona It required que someone dijera lo que Dios quiere, to say that whatever God wants eso sucederá. is what will happen. Moisés entró al desierto una persona Moses entered the desert as a person, y regresó a Egipto and he returned to Egypt una persona transformada. as a transformed person. Pero el proceso But the process es lo que le permitió llegar a la promesa. is what allowed him to get to the El promise. proceso toma tiempo. The process takes time. Es inevitable. It's inevitable. No es algo que sucede de un día al otro. It's not something that happens overnight. Han comprobado que casi todas las metas que se hacen al principio del año It's proved that almost all of the goals that are set in the beginning of the year se terminan o se desaparecen para el siguiente mes. disappear or end by the next month. Porque a veces, no, aún yo mismo soy culpable. Even I'm guilty Tratamos de hacer cambios drásticos de un momento al otro, because we try to make such drastic changes from one day to another, ignorando el proceso, ignoring the process, ignorando el tiempo que requiere para tomar transformación completa. ignoring the time that it takes to have a complete transformation. Un artículo de psicología el día de hoy lo dice de esta manera. A psychology study says it like this: Aunque las circunstancias pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos, although circumstances may change in the blink of an eye, las personas cambian a un ritmo más lento. people change at a slower pace. Incluso las personas motivadas que dan la bienvenida al cambio a menudo se encuentran con obstáculos que hacen que la transformación sea más complicada de lo que habían anticipado originalmente. Even motivated people who welcome change often encounter stumbling blocks that makes transformation more complicated than they'd originally anticipated. Transformación genuina Genuine transformation requiere un proceso requires a process de consistencia, of consistency, de devoción, devotion, de amor, love, de oración, prayer, de dominio propio, self-discipline, discipline y amor a Dios. and love for God. Pero todo eso But all of that viene con tiempo. comes with time. Para ser
una persona completamente transformada. To be a person that is transformed Es un proceso que toma tiempo. is a process that takes time. Es inevitable. It's inevitable. Pero lo importante But the important es thing que la iglesia sea constante. is that the church is Lo constant, importante es que la iglesia no se desvíe. is that the church does not To become swayed. Pero se mantenga firme but stands firm en la promesa que Dios ha dado. in the promise that God has given us Y decir, Dios, and say, God, transfórmame transform me en esa persona. in that person. Transfórmame en la persona Transform me to become that que puede person cumplir con tu promesa. that can fulfill that Aunque promise. tome tiempo, Even if it takes aunque time, sea difícil, even if it's difficult, aunque tome años, even if it takes lo que years, tú me has llamado a hacer, for what you have called me to do, con eso quiero yo cumplir. with that I want to fulfill. Porque ahora no se trata de usted, Because now it's not about you, se trata de Dios. it's about God. Transformación requiere humildad. Transformation requires humility, Transformación requiere sacrificio propio. requires self-discipline, Transformación requiere tiempo requires time, para que pueda ser genuino so it can be genuine, y pueda ser algo estable en sí mismo. and it can be something stable in itself, Algo no basado en emoción, something that's not based on emotion, sino algo constante y concreto en lo interior, something that's concrete and constant, within the inside. Pero solo viene con tiempo. but it only comes with time. Transformación toma tiempo, Transformation takes time, pero requiere que nosotros seamos firmes, but it requires for us to be firm, que seamos inmovibles for us to be immovable en la palabra de Dios, in God's word, que seamos inmovibles de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, for us to be immovable of what God wants us to do, que seamos inmovibles de sus promesas, for us to be immovable of God's promises, en determinarnos a cumplirlo hasta el final. and to finish until we've reached the end. No más porque tiene una promesa, Just because we have a promise no significa que las cosas van a ser fáciles. doesn't mean that things are going to be easy, Y no significa que con solamente la promesa but it means that not with only the given promise, las cosas se le van a ser dadas, things are going to be given to you, que las cosas van a ser fáciles, that things are going to be easy, que va a pasar a la siguiente semana donde todo se le va a pasar. that you're going to go to the next week and everything's going to just happen. Para ver las promesas de Dios venir a fluir, To see God's promises come to life, se requiere consistencia. it requires consistency. 1 Corintios 15, versículo 58. 1 Corinthians chapter 15 verse 58, Dice, por tanto, mis amados hermanos, it says, therefore, my beloved brethren, estén firmes, be ye steadfast, constantes, abundando siempre la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Sean constantes, Be consistent. no se rindan, Don't give up. sean constantes en su palabra, Be consistent in God's word. sean constantes en obediencia, Be consistent in God's sean obedience. constantes por el proceso. Be consistent in the No process. más porque les tardó más de lo esperado, Just because it's taken you more than expected no significa que la promesa se ha desaparecido. doesn't mean that promise has disappeared. Significa que todavía le falta un poco más. It just means that you just need a little bit more Pero no time. significa que la promesa no va a venir But it doesn't- a realidad. But it doesn't mean that promise is not going to come to life. Es un proceso. It's a process. Las promesas requieren tiempo, Promises require time, requieren transformación, requires transformation, requieren determinación, requires determination, requieren ambición, requires ambition, requieren obediencia, requires obedience. requiere que nosotros estemos dispuestos It requires for us to be willing a verlo hasta el final. to see it through to the end Y decir, Señor, and say, God, no me cansaré I will not get de tired hacer tu voluntad.
and doing your will. No me cansaré de buscarte. I will not get weary in Todavía no lo seeking puedo you. ver. I can still not see Tu it, promesa todavía no se cumple. but your promise has not been Pero yo fulfilled. la voy a ver. But I will see it Porque se trata de ti because it's about y you no de mí. and not me. Voy a ser obediente. I'm going to be Voy a obedient. hacer el bien. I'm going to do what's Voy a right. rendirme. I'm going Voy to a hacerte caso. I'm going to surrender, Voy a ser fiel. and I'm going to be Voy a faithful, darte lo que soy. and I'm going to give you Y what lo I voy a am, hacer diariamente. and I'm going to do it Que daily se trata de ti. because it's about you. Promesas se cumplen en consistencia. That promise fulfills in consistency. Requieren tiempo. It requires time. Requieren consagración. It requires consecration. Requiere que usted esté dispuesto a ofrecerle a ofrecerle un sacrificio diario a Dios. It requires for you to be willing to give a daily sacrifice to God. Se requiere que usted diga diariamente, Señor, It requires for you to say daily, God, lo que tú quieras de mí, whatever you want of me, te lo doy. I will give. Lo que tú me mandaste a hacer, Whatever you have commanded me to eso do, voy a hacer. that's what I will do. Voy a ser obediente. I will be Voy obedient. a ser constante a tu palabra. I will be consistent to your word. Y solamente así And only like this las promesas van a cumplirse. will the promises be fulfilled. Gálatas 6:9. Galatians 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. And let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap, if we faint not. No se canse de hacer el bien. Don't be weary in doing what's good. No se canse de ser fiel. Don't get tired of being faithful. No se canse de ser constante. Don't get tired of being consistent, Porque toma tiempo las cosas. because things take time. Transformación toma tiempo. Transformation takes time. Cambio genuino toma tiempo. Genuine change takes time. Pero requiere que nosotros hagamos nuestra parte. But it requires for us to do our part. Requiere nuestra obediencia. It requires our obedience. Requiere que nosotros busquemos de Dios It diariamente. requires for us to seek God daily. Requiere que nosotros hagamos el bien It requires for us to do good sin cesar. without ceasing. Requiere que nosotros hagamos nuestra parte diariamente. It requires for us to do our part daily. Requiere obediencia. It requires obedience. Requiere humildad. It requires humility. Requiere rendimiento. It requires surrendering. Si tratamos de cumplir con la promesa de Dios If we try to complete God's promise con un corazón impuro with an impure heart, o sin la transformación siendo terminada completa, or without the transformation being completed, y si tenemos iniquidad entre nosotros mismos, en nosotros mismos, and if we have iniquity in ourselves, no vamos a poder ver la promesa venir a fluir. we will not be able to see that promise come to life. Números capítulo 14, versículo 13. Numbers chapter 14, verse 13 or 33. Y sus hijos serán, le está hablando Dios a los judíos, a And los hebreos. God is speaking to the Jews in this verse. Y sus hijos serán pastores por 40 años en el desierto y sufrirán por la infidelidad de ustedes hasta que sus calaveras queden en el desierto. And your children shall be shepherds in the wilderness 40 years, and shall suffer for your faithlessness until the last of your dead bodies lies in the wilderness. Según el número de los días que ustedes reconocieron la tierra, 40 días por cada día llevarán su culpa un año, hasta 40 años, y conocerán mi enemistad. According to the number of the days in which you spied out the land, 40 days, a year for each day, and you shall bear your iniquity 40 years, and you shall know my displeasure. Yo, el Señor, he hablado, ciertamente esto hará a toda esta perversa congregación que se han juntado contra mí en este desierto, serán destruidos y aquí morirán. I, the Lord, have spoken. Surely this will I do to all this wicked congregation who are gathered together against me in this wilderness, and they shall come to a full end, and there they shall die. En cuanto a los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra y quien volvieron hicieron murmurar contra él a toda la congregación, dando un mal informe acerca de la tierra. And the men whom Moses sent to spy out the land, who returned and made all the congregation grumble against him by bringing up a bad report about the land, aquellos hombres que dieron el mal informe acerca de la tierra murieron debido a una plaga delante de Dios o delante del Señor.
The men who brought up a bad report of the land died by a plague before the Lord. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, sobrevivieron de entre aquellos hombres que fueron a reconocer la tierra. Of those men who went to spy out the land, only Joshua the son of Nun and Caleb the son of Jephunneh remained alive. Antes de que ellos pudieran habitar la promesa de Dios, Before they were able to inhabit the promise of God, Dios tuvo que transformar su pueblo. God had to transform his people. Tenía que deshacerse de la desobediencia, He had to get rid of the disobedience, de la infidelidad, of the unfaithfulness, de la desobediencia, of the disobedience, de la perversión. of the perversion. Antes de que el pueblo de Israel pueda habitar en la promesa que Dios les había dado, Before the people of Israel can inhabit the promised land, requería un pueblo transformado, it required a transformed people. requería nation. un pueblo limpio, It required a clean nation. requería un pueblo devoto a Dios, It required a nation that was devoted to God, un pueblo fiel a Dios, a faithful un nation, pueblo obediente a Dios, a nation that was obedient to God. requería un pueblo transformado, It required a transformed nation. tenían que pasar por un proceso de transformación They had to go through a process of transformation donde los únicos que entraron where the only ones that were able to get in era gente obediente a la voluntad de Dios, were the obedient people of God. era gente que amaba a Dios, It was people that loved God, que eran fiel a Dios that were faithful to God y amaban a Dios. and loved God. Puede que se pregunten ahora, Moisés pasó 40 años en el desierto para ser transformado. And you may ask yourself, well, Moses was 40 years in the desert to be transformed. ¿Cuánto tiempo les tardó a los israelitas? How long did it take for the Israelites to be transformed? Otros 40 años. Another 40 years. Válgame Dios. Oh my goodness. Moisés tuvo que pasar por dos tiempos de transformación. Moses had to go through two transformations, Y los dos tomaron 40 años. and they both took 40 years. Uno el mismo One was the same. y el segundo el pueblo de Israel. The one was for himself, and the other one was for the people of Israel. Quiero que entiendan esto. I need you to understand this. La mayoría escuchamos tantas cosas grandes de Moisés, We hear so many good things about Moses, de cómo Dios lo usó, on how God used him, cómo Dios lo usó para liberar a los hebreos, on how God used him to deliver the people of Israel from the Egyptians, cómo Dios lo usó para dividir el mar rojo en dos, how God used him to split the sea in two, cómo Dios le dio los 10 mandamientos, how God gave him the 10 Commandments, cómo el rostro de Moisés resaltaba, alumbraba con la presencia de Dios. how Moses' Face. face would light up with God's presence. Escuchamos todas estas cosas grandes de Moisés, We hear all of these great things about Moses, de todas las promesas que Dios le había dado que vinieron a cumplirse. of all the promises that God had given him that came to pass, Dio el pueblo de Israel hasta la tierra prometida, and even brought the people of Israel to the promised land, or to the entrance of or the to the promised land. entrance. Todo esto pasó. All of this happened, Y de todo esto hablamos de Moisés. and all of this we talk about Moses, Pero para que esas promesas vinieran a cumplirse, but for these promises to come to pass, Moisés estuvo en un proceso de transformación por 80 años. Moses was in a time of transformation for 80 years. Quiero que entienda algo. I need you to understand something. El tiempo donde vivió en las promesas The time that he lived in those promises fue una porción pequeña was a small en portion comparación a lo demás. in comparison to everything else. La mayoría de la vida de Moisés Majority of Moses' life fue él estando en un proceso de transformación. was him being in a process of transformation. Si eso le esperó a él, If that was the time for him, ¿qué nos espera a nosotros? what is expected of us? ¿Qué nos espera? What is expected? Espero ver las promesas venir a cumplirse. I hope that I get to see all the promises come to pass Antes de los 30. before 30. Todavía me zumba, gracias a Dios. It's a long time from now, thank goodness.
Pero quiero que entienda algo. But I want you to understand Las something. promesas que Dios dio The promises that God gave fue solamente una época pequeña en comparación al proceso. is only a small portion compared to the process. La mayoría de la vida de Moisés fue un proceso. Majority of Moses' life was a process. Fue cambio. It was change. Era transformación. It was transformation. Era ser moldeado en la persona que Dios quería que fuera. It was to be molded in the person that God wanted him to be. Podemos ver cómo Dios usó a Moisés. We can see how God used Moses. Pero estamos dispuestos a estar 80 años de nuestras vidas en momentos de transformación, But are we willing to be 80 years of our lives in transformation? donde Dios nos está moldeando constantemente, Where God is molding us consistently, deshaciéndose de todo lo que le desagrada. getting rid of everything that he doesn't like? Es interesante cuando lo vemos de esa manera. It's interesting when you see it that way. Transformación Transformation es un proceso is a process, y el proceso toma tiempo. and that process takes time. El pueblo de Israel sí entró a la tierra prometida God's people or the nation of Israel did go into the promised land cuando habían sido limpiados, where they had been cleaned, cuando habían sido transformados. when they had been transformed. Pero tomó tiempo. But it took time. Los psicólogos The psychologists dividen la transformación divide the en transformation 5 pasos diferentes. into 5 stages. El primero The first one es precontemplación. is pre-contemplation. Y para clarificar, lo dice de esta manera, en esta etapa, no reconoces la necesidad de cambio y puedes negar la existencia de un problema incluso si otros plantean preocupaciones. And they describe it as this: at this stage, you don't recognize a need for change, and many deny the existence of a problem, even if others raise concerns. So antes de aún comenzar a contemplar en tus problemas, So even before you start contemplating in your problems, existe un tiempo de precontemplación. there's a stage of pre-contemplation. Paso número 2 Stage number 2 es contemplación. is contemplation. Reconoce las posibilidades, conoce las posibles consecuencias de no cambiar, pero aún no estás seguro de comprometerte con la acción y supesando los pros y las contras del cambio. You acknowledge the potential consequences of not changing, but are still unsure about committing to action, weighing the pros and cons of change. So antes aún de reconocer que hay un problema, So even before you recognize that there's a problem, aunque alguien te lo diga or even before someone tells y you, lo ignoras, and you ignore y him dices, or ignore "Nah, them, quién sabe." and say, I don't know. Ahora al fin llegaste al punto donde las cosas se pusieron tan mal And you finally get to the point where things start to get so bad y dices, no, creo que sí hay un problema. that you say, yeah, I think there's a problem here. Creo que sí hay consecuencias de mis acciones. I think there is consequences to my actions. Creo que debo de cambiar. I think I should change. Todavía no lo hago, I still don't do it, pero lo estoy contemplando but por lo menos. I'm thinking about it at least. Ahora por lo menos entretengo la idea At least now I entertain the de idea que requiero cambio. that requires change. Paso número 13 es preparación. Number 3 is preparation. Creas un plan detallado para el cambio, considerando cuidadosamente los pasos y estrategias necesarios para tener éxito. You create a detailed plan for change, carefully considering the steps and strategies needed to succeed. Al principio no reconocías que te necesitabas un cambio. At first, you didn't recognize that you needed a change. Ahora lo reconoces. Then you recognize it. Y ahora comienzas a crear un plan And now you start to create a plan para ser transformada en una nueva persona, to be transformed into a new person, mirando cuidadosamente lo que debes y no debes hacer, seeing what you should do and what you shouldn't do. saber cuáles hábitos implementar en tu vida diaria, See what habits you should inherit in your daily life implement in your daily life, y cuáles evitar. and what to avoid. Número 4 Number 4, es acción. action. Es implementar los cambios descritos en tu plan, modificando activamente tu comportamiento para alcanzar tu objetivo. You implement the changes outlined in your plan, actively modifying your behavior to reach your goal.
So, ahora sabes cuál es tu plan So now you know what your plan y is, comienzas a actuar en ello. and you start doing it. Y eres constante en tu plan. And you're consistent in your plan. Eres activo en él, en ello, You're active in it, tratando de obtener tu objetivo. trying to obtain your objective. Si tu objetivo es la promesa que Dios te ha dado, If your goal is God's promise, estás actuando como tal. you're acting like it. Sabes lo que Dios sabe donde Dios quiere que estés You know where God wants you to be, y creas un plan and you create a plan después de haberlo contemplado after y contemplating, comienzas a actuar en ello, and you start acting on it, siendo activo, being active, modificando activamente tu comportamiento modifying your behavior constantemente, consistently, activamente. actively. So, todos los días, diariamente, So every day, daily, analizando a sí mismo, you analyze yourself, sabiendo cuál es el objetivo, knowing what's your objective, y diciendo, Señor, and say, God, aquí estoy ahorita, I'm here today, pero yo quiero estar ahí. but I want to be there. Lo que sea tu promesa, What your promise yo is, quiero trabajar para llegar a ella. I want to work for it. Voy a hacer el trabajo necesario el día de hoy I want to do what's necessary para llegar a eso en el tiempo adecuado. to get there in time. Y número 5, Number 5, mantenimiento. maintenance. Supervisas el progreso y te preparas para las habilidades, contratiempos, para sostenerte, es para sostener los cambios y evitar volver a viejos hábitos. Maintenance, you monitor progress and prepare for potential setbacks to sustain the changes and avoid reverting to old habits. Ahora entiendes So now you understand cuál era el problema. what the problem was. Preparaste para cambiar You prepared for change o para cumplir con tu objetivo. or to complete your objective. Implementaste esa acción You implement a change, y ahora que estás activamente and now that you're actively trabajando en sí mismo, working on yourself, implementas mantenimiento. you're implementing change or maintenance. Supervisas tu propio progreso. You supervise your own progress. Señor, Lord, por este tiempo. for this time. No, I prayed this amount of time. Oh, I prayed this amount of time. Pero quiero orar esta cantidad. But I want to pray this. So voy a implementar más. So I'm going to implement more. Estoy fracasando en esto. I'm failing in this. So voy a implementar cosas para mejorar en ese aspecto. So I'm going to implement things so I can get better in that Es- aspect. Es constantemente It's constantly supervisando usted mismo, supervisando usted a usted mismo supervising yourself para cambiar to change y ser la persona in being the person deseada that you desire para obtener esa promesa. to be, to fulfill that promise. Transformación toma tiempo, Transformation takes time. es inevitable, It's inevitable, pero se puede obtener but you can obtain it por medio de Dios, through God. por medio de Dios. Through God. Quiero que entiendas algo. I need you to understand something. La lección más importante que aprendió Moisés The most important lesson that Moses learned fue esta. was this: No por mis propias fuerzas, not through my own strength, sino por la voluntad de Dios. but through God's will. No por mí, Not through me, sino por Él. but through Him. No por mí, Not through Him, sino not por through me, Dios. but through Him. So, cuando la iglesia comience a ser transformada So when the church starts to transform y las promesas comiencen a manifestarse, and promises start to manifest no es themselves, por nosotros, it is not for us, es por Dios. it's through God. Es por la voluntad de Dios. It's through God's Es will. porque Dios dijo. It's because God has Es said, porque Dios quiso. it's because God Es has porque wanted, Dios lo mandó. and it's because God commanded Es it. porque Dios lo está haciendo. It's because God's doing Es it. Dios que está operando. It's God that Es operates. Dios quien se está manifestando. It's God who's Es manifesting. Dios quien se está glorificando. It's God who's Pero glorifying. requiere una iglesia But it requires a church transformada. that's transformed. Requiere una iglesia It requires a church dispuesta a pasar por el proceso. that is willing to go through the process. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 16. 2 Corinthians chapter 5 verse 16. Y termino con esto. And I end with this. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie
según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. From now on, therefore, we regard no one according to the flesh, even though we once regarded Christ according to the flesh, we regard him thus no longer. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. En Cristo somos nuevas criaturas. In God, we are a new creation. En Cristo somos transformados. In Christ, we are transformed. En Cristo somos nuevas personas. In Christ, we are new people. Las promesas vienen a fluirse The promises come to be fulfilled por Cristo through y Christ por medio de Cristo solamente. and through Christ only. Pero aún eso es un proceso. But even that is a process. El evangelio es ser sepultado, The gospel is es morir, ser sepultado y resurrección. it's death, burial, and resurrection. Es el evangelio. That's the gospel. Pero aún eso nosotros nos tomó tiempo para cumplirlo. But even that has taken us time to fulfill. A veces nos toma tiempo para ser bautizados en el nombre de Jesús. Sometimes it takes some time for us to be baptized. A veces nos toma más tiempo aún recibir el Espíritu Santo. Sometimes it even takes longer to receive the Holy Ghost, Aún hasta reconocer que lo necesitamos. or even to recognize that we need it, Reconocer que necesitamos cambio. to recognize that we need change, Aún para iniciar una relación con Dios. even to initiate a relationship with Y God ver la necesidad de ella. and see the change of it or the need for A it. veces nos toma tiempo. Sometimes it takes time Por testarudos a veces. because we're very stubborn, O a veces en simplemente no ver la necesidad de ella. or sometimes just not seeing the need. Pero sin embargo, But regardless, para llegar a donde estamos hasta el día de hoy, to be where we need to be today, tomó tiempo. it took time. El proceso que nos ha traído al día de hoy The process that has taken us here probablemente no ha sido fácil has probably not been easy y nos ha tomado tiempo. and has taken us time. Pero así es la transformación. But that's how transformation is. Pero si la iglesia But if the church se mantiene constante, is consistent, si la iglesia if the church diariamente daily busca de Dios, seeks God se enfoca en hacer el bien, and is focused in doing what's se right enfoca en ser obediente, and focuses on being se obedient enfoca en ser autoconsciente and focuses on being conscious para agradar a Dios to please God y enfocarse en Dios and focus on God y no en sí mismo. and not in ourselves. Antes de que usted se imagine, Before you even imagine esa promesa va a venir a pasar. that promise is going to come to pass, Esa promesa va a pasar, that promise is going to happen, se va a cumplir, it's going to be fulfilled. pero requiere una iglesia transformada. But it requires a transformed Requiere church. una iglesia hambrienta de Él. It requires a church that's hungry for Requiere Him. una iglesia sedienta de su palabra. It requires a church that is hungry and Diciendo, thirsty no for Him. importa quién me vea, And saying that it doesn't matter who sees me, no importa quién está aquí, who's here. yo lo voy a buscar I will seek Him más que nunca antes. more than ever Yo le before. voy a dar mi todo I will give Him my all cada día every day hasta el día que muera. until the day that I Porque die. es un proceso. Because it's a process. Es un privilegio estar en el proceso. And it's a privilege to be in the Es un process. privilegio estar en el momento de transformación. It's a privilege to be in transformation. Es un privilegio It's a privilege estar en donde estamos. to be where we are. Si nos podemos poner de pie, If we can stand, el altar está abierto. the altar is open. Las promesas que Dios ha dado The promise that God has given us se van a cumplir will be fulfilled si su iglesia if His church está dispuesta is willing a hacer lo necesario, to do what's necessary, ser constante be en todo, consistent in everything, a la voluntad de Dios. in God's will.